Vamos a mirar ese verso o esos versos tan populares y conocidos de San Mateo 19. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Así que eso fue la conversación del Señor con sus discípulos. Vamos entonces a pasar la presentación que tenemos ahí, y nosotros vamos a hablar sobre el matrimonio. Creo que la institución matrimonial la tenemos clara. Sabemos que quien instituyó el matrimonio fue Dios. Por ese lado no tenemos problema. Dios creó al hombre y le hacía falta una ayuda idónea. La palabra ayuda creo que no es muy afortunada. Tradujeron ayuda lo que la Biblia no dice ayuda. La Biblia dice que el Señor le hizo al hombre una contraparte, es decir, el complemento. Entonces no sé por qué el traductor puso ayuda idónea. Entonces a las personas se les ha metido que la mujer es como un apéndice y un ayudante que va detrás de ellos recogiendo lo que tiran y acabando lo que ellos no han hecho. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Dios le hizo una contraparte, un complemento al hombre, un complemento adecuado. Yo estuve ahora en las ordenaciones, no sé si aquí hay algunos que fueron ordenados, y prediqué un sermón que titulé Tapa y Caja, ¿cierto? Porque lo que pasó fue que Dios le puso la tapa a la caja. No es una ayuda, no es un ayudante como nosotros entendíamos la palabra ayuda. Entonces, yo creo que en parte esos malos entendidos sobre el matrimonio es porque además los hermanos se han casado con una versión de la Biblia y piensan que esa es la Biblia. Y cuando encuentran otra versión dicen, ya no la están cambiando. Es que las sociedades bíblicas han metido curas ahí y entonces nos están cambiando la Biblia. Y con esa mentalidad, hermano, usted no irá a ninguna parte. Porque si usted quiere predicar la Biblia como está, tiene que estudiar hebreo y griego, no moderno, sino clásico, y enseñar a su congregación hebreo y griego para que ellos entiendan lo que usted está diciendo. Los que no hablamos hebreo y griego tenemos que remitirnos a una traducción. Y las traducciones son muy difíciles de hacerlas literalmente. Y si se hicieran, no significarían nada. Entonces, comprendan eso, que para un traductor que traduce un idioma que ya nadie habla y que nadie escribió
totalmente y que nadie grabó. Entonces le es muy complicado. En el hebreo, por ejemplo, no existen los tiempos verbales. Entonces cuando la Biblia dice, como usted ha hecho sermones que han hecho casi una defensa, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Eso ya está hecho, pasado. Bueno, la Biblia en hebreo no tiene tiempos verbales. Así que no dice así. Entonces, son argumentos que, como se fundamentan en una palabra, son débiles. El traductor puso, fuimos curados, porque en hebreo hay acciones que se dan por terminadas, por perfeccionadas. Y al darse por perfeccionadas, en Dios es como si fueran. Entonces, él considera que es factible decir, fuimos, pero fuimos en una proyección casi profética. Pero entonces no es un argumento como nosotros ahora decir, hermano, es que ya usted fue sano, así que usted es sano, ya se fue sano. Y con eso hemos aumentado una cantidad de argumentos y hemos dicho que no diga que le duele, porque todo usted confiesa que le duele y le da gloria al diablo, dígale que no le duele. Y si le duele, ¿qué quiere que diga mentira? Pero todos esos argumentos vienen por leer mal las Escrituras. Entonces, eso mismo ha pasado con el matrimonio. Pero nosotros tenemos el matrimonio, como está en la Biblia, no tenemos problema. Póngame la próxima. Entonces, el matrimonio es monógamo. Se hace como muy pequeña la letra esa, ¿verdad? Ustedes la pueden leer ahí. ¿No puedes aumentar un poquito ahí? Si es posible. Por favor. Si se puede aumentar un poco, porque está como muy pequeño. Entonces, lo digo porque vamos a hacer una pequeña repaso sobre lo que es el concepto matrimonial nuestro, para poner de acuerdo que sobre eso no tenemos discusión, sí la hay de una vez que salga. Nosotros creemos, la iglesia pentecostal, y creo que todos aquí, que el matrimonio cristiano debe ser monógamo, es decir, que es una sola pareja. La Biblia no muestra ni en la creación, ni en el acto creativo, ni en las palabras que Dios le dijo a Adán y a Eva, que el hombre pudiera tener más de una esposa, porque él hubiera hecho dos, hubiera hecho tres, pero le hizo una sola. Así que no se esperaba que tuviera más de una. Ya en el cristianismo, además, ustedes lo vieron en las enseñanzas que tuvimos, le dijo el Señor que, en su palabra, que debe ser marido de una sola mujer. Así que, por la monogamia, no creo que tengamos problemas. Y tenemos solidario. Nosotros creemos que el matrimonio, dos son mejores que uno. Y ahí dice, mejor paga su salario. Si tiene frío, el otro lo calienta. Si se cae, el otro lo levanta. En fin, es decir, hay una identificación de la persona con su pareja para ser solidario con ella. Y la otra, además de solidario, está bloqueado. Estable. El matrimonio no se hizo para estar cambiando de pareja. Vea, en estos días, por eso es que a veces me parece que los predicadores han tomado una actitud que no es sana. No le gastan tiempo a una revista, no le gastan tiempo a un periódico, no le gastan tiempo al noticiero, porque ellos casi no, mientras estoy eso mejor voy a orar o mejor voy a leer la Biblia. Pero hermano, es que usted necesita actualizar su sermón a la sociedad en la que vive. Tiene que predicarle un mensaje que sea actual, que llene las necesidades. Y en estos días han salido varios escritos sobre el matrimonio estable, que no tienen nada que ver ni con cristianismo, sino los psicólogos del mundo, inconversos, algunos hasta ateos, diciendo las bondades de tener una pareja estable. Dice que hasta son más saludables, las personas de un matrimonio estable son más sanas, su matrimonio va mejor,
la familia tiene más posibilidades, todo. Así que Dios tiene razón. Además de que moralmente es propio, es que desde el punto de vista práctico es apropiado. Entonces, es estable y, falta el último, igualitario. En el matrimonio no hay diferencias entre las personas. No, yo es que creo que la chiquita está en ese diapositivo. Entonces, nadie que se case y considere a su pareja inferior le va a ir bien. Eso, hermanos, grábeselo en la cabeza. A usted no le conviene que su pareja parezca inferior a usted, ni económicamente, ni académicamente, ni socialmente, ni espiritualmente, ni en nada mente. Al hombre le conviene que su pareja vaya creciendo con él en todos los niveles que hay que crecer. ¿Por qué? Porque eso hace que la pareja sea igualitaria. Entonces, cuando uno mira a su pareja y se avergüenza de ella, o le dice, hija, cállate la boca, que apenas abre la boca me da vergüenza, entonces las cosas no van a funcionar. Por eso a veces también cuando la diferencia académica entre uno y otro es muy grande, hay problemas. Es posible que se puedan, no es que no sean superables, pero hay problemas. ¿Por qué? Porque cuando el otro habla, queda muy por debajo de su pareja. Y eso es más notable, mucho más cuando es el marido, el que cuando abre la boca, siempre anda con las de caminar por delante. ¿Cierto? Yo conocí una pareja que la esposa era profesora de idiomas, de francés, y él era tractorista. Pero claro, no es que era un analfabeto. No, era tractorista, pero había hecho su bachillerato, porque era tractorista en el Canadá. Pero claro, ella era una profesora de idiomas. Entonces el nivel que había entre los dos era muy grande. Y yo estaba en la casa de ellos un día que él llegó del campo y pasó directo. Ella estaba con unas amigas hablando de algunos temas ahí. Y él pasó al baño a arreglarse. Y no salió hasta que no se fueron todos. ¿Por qué? Porque es que él no podía compartir. Llegar allí era a decir barbaridades. Entonces, no es posible nosotros ignorar esas cosas, porque también por eso decía el hermano, es bueno que las esposas estén. La iglesia hace unos años decidió que las esposas estuvieran en el estudio de pastores, porque los esposos manejaban la Biblia y los temas, y las esposas nada. Y eso no está bien, porque son cristianas que deben ir creciendo con nosotros. Entonces es bueno que la esposa sepa, si acaso la quieres divorciar, cómo estamos con el divorcio. ¿Cierto? Sigamos adelante, la próxima. Entonces nosotros tenemos en el centro de la discusión no el matrimonio, sino el divorcio. Sí, hermano, ¿por qué nos vamos a divorciar? Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Uno se casa para toda la vida. Y lo que pasa, hermanos, es que por desgracia, la Iglesia Pentecostal Unida no cogió a todos los que se convirtieron y los reeducó, sino que así como vinieron, les enseñó la unicidad, el bautismo en el nombre, la venida de Cristo, y pare de contar y a predicar, mi hijo. Entonces, él creyó que él sabía. Y la doctrina matrimonial que él tiene no es la nuestra, es la católica que trajo. Entonces, él dice, porque cuando lee la Biblia, la lee con las gafas católicas. Él lo ve de calor católico. Y él cree que es que él sí es santo, y los otros no son santos.
porque él considera que el catolicismo no permite el divorcio. Cuanto más nosotros que somos más santos que ellos. Como si eso fuera una muestra de santidad. Como si, verdad, el no creer en el divorcio fuera una muestra de santidad. Ya hablamos del matrimonio y nosotros tenemos un concepto muy claro del matrimonio. No es función del pastor, no es función de ningún pastor, ni mía ni suya. Ir predicando divorcios. Cristo no nos mandó a eso. Eso está claro. Nosotros no andamos promoviendo el divorcio. Hermano, mi marido, no, hermana, divórciese. No. Nosotros tenemos claro que el matrimonio debe ser estable. Entonces vamos a trabajar en esa base, no porque el divorcio esté prohibido, sino porque es mejor estar casado y estable, y es más saludable y es más de sentido común. Es decir, por donde lo mire, la estabilidad del matrimonio es superior a divorciarse, claro que sí. Entonces nosotros vamos a trabajar en el sentido de mantener los matrimonios, pero no obligarlos a vivir, sino a mantenerlos. En este sentido creo que nuestro trabajo debe ser preventivo. Lo que pasa es que algunos pastores que están en contra de estudiar no se llenan de razones. Entonces ellos se paran aquí, es a condenar al que se va a divorciar. Hermano, busque a Dios. Usted se está pensando divorciar, es porque usted tal cosa. Amén, todo el mundo amén. Pero los problemas de la casa siguen. Entonces, si tú quieres que no lleguen a eso, haz trabajo de prevención. Hace ya como 20 años, nosotros iniciamos una costumbre en las iglesias de una semana de la familia. Pero los hermanos que son muy pentecostalistas quieren es tener avivamiento. Porque un culto sin avivamiento no es culto. Entonces ellos dicen, vamos a tener semana de la familia y ya se van preparando porque vamos a pasar y vamos a tal. Pero tú vas a educar. Tú tienes que enseñar a la gente en términos prácticos y bíblicos cómo se enfrentan los problemas, cómo se resuelven, cómo se busca a Dios en relación con los problemas, cómo se cría la familia, qué conceptos tiene la Biblia, y eso hay que hacerlo con tranquilidad. Siéntese y déjeme que le enseñe lo que estamos haciendo aquí ahora. Pero esto como culto no pasa el examen. O sea, no es que el hermano habla y hermano no se siente. Si ustedes quieren, sentimos. Yo les aseguro que en 5 minutos aquí estamos todos brincando. Pero eso ¿de qué nos va a servir? Si lo que queremos es aclarar conceptos. Entonces nosotros tenemos que hacer diferencia en eso. Entonces, hermanos, usted quiere matrimonios que no se divorcien. ¿De verdad los quiere? Esto no es soplar y hacer botellas. No se consigue en un culto de la noche con tubo de avivamiento. No se consigue así. Reúna a sus niños adolescentes. Explique lo que es el matrimonio. Pero en verdad, no. Yo voy a las iglesias, vamos a hacer una noche solamente de parejas. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a hablar de cosas. ¿Y de qué cosas podemos hablar nosotros que los jóvenes no puedan oír? ¿Somos acaso vulgares? ¿Somos pornográficos? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué habrá en el matrimonio que nosotros tengamos que hablarlo escondidos? Si nuestros jóvenes, al contrario, deben escuchar. Si hablamos aquí respetuosamente, sanamente, decentemente. No es que los muchachos van a pensar que los padres, no que lo piensen, no que lo sepan. Sepan que los padres, eso. No es que no podemos seguir nosotros viviendo en la luna cuando vivimos aquí en la tierra. Es más, que los muchachos en el colegio le dicen más de lo que usted le quiere tapar. Entonces, ¿para qué se pone usted en eso? Entonces, vamos a tener matrimonio estable. Empecemos desde chiquitos. Pero no a prohibir, sino a educar.
Porque nosotros, como éramos católicos, nos gusta la ley, nos gusta prohibir. Está escrito, no buscarás novia del mundo. Está escrito, debes ser consagrado. Está escrito, debes orar. Está escrito, hay que asistir a todos los cultos. Está escrito. Sí, pero eso no ayudó a nadie. La ley no ayudó a nadie. Entonces, claro, lo otro es más complicado. Hay que explicar, hay que llenarse de razones, hay que educar, hay que gastarle tiempo, hay que sentarse con ellos, escucharlos, ver de dónde vienen las cosas. Y tienes que conocer la palabra para saber cómo resolver cada cosa. ¿Por qué? Porque, hermano, en la farmacia hay medicamentos para quitar muchas enfermedades. Pero si tú nada más te sabes cloranfenicol, le vas a mandar cloranfenicol para todo. Vea, doctor, se me descendió la matriz, cloranfenicol. Vea, doctor, tengo un pólipo, cloranfenicol. Doctor, me cayó mal la comida, cloranfenicol. Y eso hacen los hermanos. Hermano, tengo un problema, Hechos 2:38. Hermano, que los hijos, Hechos 2:38. Hermano, que la familia, Hechos 2:38. Bueno, con Hechos 2:38 nos quedamos ahí toda la vida. La Internacional eso es lo que hace. Ellos no entienden de nada sino de ley. Pero los resultados no son buenos. Entonces necesitamos, si queremos evadir el divorcio, que es el que está en el ojo del huracán, no es prohibiéndolo, es fortaleciendo el matrimonio. ¿Cuántos realmente tienen costumbre de hacer conferencias para las parejas que se van a casar? Los católicos hasta las obligan y no los casan si no vienen. Pero entre nosotros, la pareja, hermano, no pudimos venir porque el trabajo, porque no sé qué es. Bueno, es que si no los casos no vienen más. Bueno, tú verás, entonces no hables mal del divorcio, porque esa pareja tiene mucha posibilidad que se divorcie. Pero si haces una semana para preparar a las parejas que se van a casar, no te pongas a hablar por las ramas. Habla de lo que van a practicar. Hermano, pero ¿cómo les voy a hablar de eso? Son jóvenes. Y si no se casan, pues de malas. Pero hay que hablarles lo que hay que hablarles. De pronto por todo hablarles no se casan porque no les convenga. Pero tienes que hablarles. Entonces, si verdad nosotros aspiramos a tener hogares como decimos que nos gusta tener, nos va a tocar trabajarle a eso. Hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Pero el pastor quiere estar en una reunión que citó el alcalde, porque eso sí da pinta. Entonces no tuvo tiempo para hacer una clase con las parejas, porque imagínense, hermano, el alcalde nos citó allá, y usted sabe, nosotros estamos viendo un techo aquí, de pronto nos regalan unas láminas de Eternit. Entonces, si eso es lo que tú quieres, tendrás láminas de Eternit y tendrás hogares malos. Mejor ten hogares buenos que los hermanos dan la plata para el Eternit. No necesitas a los políticos. Zapatero a tus zapatos. Pastor, tú estás es para educar tu pueblo. Y para hacerlo no puedes ignorar. Tú no puedes decir, es que yo de eso no sé. Para eso todo el mundo que sabe no sabía. ¿Y cómo se enteró? Lo estudió, averiguó. Hacemos cursos, hacemos reuniones, toma notas y estúdialas. Organízalas. Y reúne tu gente y enséñales. Y tú verás a ver que el que se enseña, porque la enseñanza es ¿qué? Es luz. ¿Tú quieres que tengan un camino oscuro? No les enseñes. ¿Quieres que tengan iluminado? Enséñales. Entonces, sigamos a la próxima enseñanza, sobre la enseñanza de Jesús. Jesús tuvo una enseñanza sobre el matrimonio. Y creo que las palabras de Jesús son las que se han
malentendido totalmente. La gente pone a Jesús a decir lo que ellos creen. Le voy a decir una cosa, ¿cuál es el problema? No es lo que dice la Biblia. Lo que es el problema es lo que tú entiendes cuando lees la Biblia. Porque la persona dice, hermano, es que la Biblia dice. Un hermano llegó allá a Barranquilla después de la escuela dominical. Venía del bosque. No, me vine para acá corriendo. Yo tengo que hablar con usted. Cuénteme. Sí, imagínese, hermano, lo que enseñó el hermano Jorge Blanco esta mañana en la iglesia. ¿Y qué enseñó? Que el Señor Jesucristo había ido a preparar lugar para nosotros. Imagínese. Y yo mirando, digo, ¿y cómo es? Dice, hermano, es que si así fuera, Él lo hubiera dicho. Fíjate cómo había leído de mal las Escrituras. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así fuera, yo os lo hubiera dicho en cuanto a regresar, no en cuanto a preparar lugar. Entonces el problema no es lo que la Biblia dice, el problema es lo que la persona que lee entiende. Porque cada quien lee y con su cabeza entiende lo que él dice y después nadie que se lo saque de la cabeza. Entonces, ¿qué fue lo que Jesucristo enseñó, hermano? Háceme el otro. Se llevó el control, es que eso es lo que dicen las mujeres de los hombres. Si nos quitan el control, entonces sí no vamos a hacer. ¿Cierto? Es el control. Bueno, aquí tenemos nosotros, vean. Entonces se llegaron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Yo quisiera que usted, si va a enseñar Biblia, y si va a discutir Biblia, y si va a educar a personas con la Biblia, hermano, no le saque el cuerpo a lo que la Biblia dice. Porque si le saca el cuerpo a lo que la Biblia dice, entonces empaquemos y nos vamos. Y cada quien inventamos nuestra propia religión. Porque la religión de Jesucristo está en la Biblia. No está en sus experiencias, no está en lo que usted siente, no está en la tembladera que usted le da, no está en nada de eso. Está en lo que Dios dice en su palabra. La pregunta que le hicieron a Jesús fue si se le podía dar carta de divorcio, repudiar a la mujer por cualquier causa. La próxima. No, eso está cambiado. Jesucristo siempre va a hablar en el mismo contexto. La respuesta de Jesús será siempre en el contexto de lo que le preguntaron, porque Cristo no es loco. Cristo sabe de qué le preguntaron y sabe lo que va a responder. Lo que le preguntaron a él fue si era lícito dar carta de repudio y divorciar a la mujer por cualquier causa. No enrede el versículo porque esa palabra es la que va a gobernar toda la enseñanza. Él va a responder la pregunta en relación con lo que le preguntaron. Jesucristo no era un orientalista. Los orientalistas le dicen, maestro, ¿por qué cae el agua de la montaña y corre hacia el mar? Y él dice, las aves todas vuelan hacia el horizonte. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Nada. ¿Y por qué lo responde así? Porque los orientalistas piensan que la no acción es la esencia de la vida. Y que por estar pensando sobre el río, está poniendo en actividad una cosa que le produce el karma, que lo va a condenar. Entonces le dan otra idea que no tiene nada que ver para anularla, para que no piense. Pero Cristo no le tiene miedo al pensamiento. Nunca tu niño te ha dicho,
Papi, dame 10. Mira, el pajarito, el pajarito. Nunca lo has hecho. Eso es una respuesta orientalista. A eso es que me refiero. Tú no quieres que piense en eso. ¿Ya lo entendiste? Cristo no hace eso. Cristo va directo a lo que le preguntaron. Es lícito dar carta de divorcio por cualquier causa. Entonces, ¿qué dice? Dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero desde el principio no fue así. No se divorciaban por cualquier causa. No que no se divorciaban. En el principio no se divorciaban por cualquier causa, porque ese es el contexto. La persona dice, hermano, pero es que en el principio no fue así. ¿Qué es lo que no fue así? No había divorcio, no había divorcio por cualquier causa. ¿Me comprende? No olvide que lo que le preguntaron fue si podían divorciarse por cualquier causa. Y eso dijo, no, es que en el principio no se divorciaban por cualquier causa. Moisés permitió el divorcio por cualquier causa porque ustedes tienen el corazón muy duro. Entonces, no olvidemos que lo que está en el contexto es la causal, no el divorcio. Es por qué se divorcia una persona. Sigamos con la próxima. Yo os digo que cualquiera que repudiera a su mujer por cualquier causa, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra adultera, y el que si se divorció por cualquier causa y se casa otra vez, él adultera, y el que se casa con la repudiada, que lo fue por cualquier causa, también adultera. No el que se casa con la repudiada, sino el que se casa con la repudiada, que la repudiaron por cualquier causa. Si yo repudio a mi mujer porque roncaba, yo no la soporto, y me caso con otra, yo adultero porque yo estoy casado con ella, porque la divorcié por ronquidos, y ella, como se quedó sola, se fue y se casó con otro. Ella también adultera, y el que se casó con ella también adultera, porque está divorciada por cualquier causa. No porque esté divorciada, sino el que lo hace por cualquier causa. Entonces creo que es necesario, hermanos, que nosotros salgamos de ese atolladero. Porque hay hermanos que sanamente dicen, no, hermano, yo con el divorcio no. Pero es porque ellos creen que Dios dijo eso, pero Dios no dijo eso. Jesucristo dijo, en el principio no se divorciaban por cualquier causa. Le voy a decir una cosa. La prohibición de no divorciarse era un castigo. Es decir, tener que retener a una mujer y no poder divorciarse era un castigo, no era una bendición. Dice, si un hombre dice, he hallado falta en mi mujer, es decir, no la encontré virgen, por ejemplo, y entonces los padres de la chica traen los trapos, las ropas, prueba de la virginidad, es decir, sucias de sangre. O sea, nosotros guardamos esta ropa que fue en la noche de bodas, y vean, están llenas de sangre, que ella sí era virgen. Dice, entonces la recibirá y no la podrá despedir en todos los días de su vida, sino la podrá divorciar por ninguna causa. Entonces, el no divorciarse era un castigo, no una bendición. Por eso es que los discípulos del Señor dijeron, nada más por fornicación. Si así es la condición del hombre, entonces mejor no nos casamos. Es decir, lo que nosotros pensamos que era una bendición, para ellos resultó inadmisible. Es decir, que tengo que casarme con una mujer y si no me gusta, no la puedo divorciar, solo si me es infiel.
No, sin la mujer en esa época no eran infieles, la que era infiel la apedreaban y se moría. Es decir, que sencillamente, eso no, así no. Si es así, mejor no me caso. Pero es que el que se casa con la mujer que lo fue por cualquier causa. El repudio no era válido por cualquier causa. El que se casa con la divorciada que lo fue por cualquier causa, adultera. La que se casa y fue divorciada por cualquier causa, adultera. El esposo que la divorció por cualquier causa y se casa con otra, también adultera. Y el que se casa con él, también adultera. Pero no el que se casa otra vez si fue por la causa correcta. Entonces yo quisiera que tengamos eso como muy claro, porque es que la Biblia lo explica muy claro. Y si usted lee el Antiguo Testamento, usted siempre va a encontrar el divorcio, siempre. Los judíos practicaron el divorcio toda su historia. No había prohibición. Claro que no era por cualquier causa. Sin embargo, fíjese usted que Dios no condenó a Moisés. Aún a pesar de eso, Dios no condenó a Moisés. Dios dio una explicación, como dice, una justificación de por qué fue que lo hizo. Pero dijo, no, Moisés hizo muy mal, eso fue un pecado. No dijo eso. Dijo, no, es que Moisés, como vio que ustedes eran tan duros de corazón, dijo, si no lo dejo que se divorcien, aquí esto va a ser peor. Y entonces permitió el divorcio por cualquier causa. No permitió el divorcio por cualquier causa. Y es importante eso. Vea, pasa con la unicidad. Formamos unas discusiones a veces que dan lástima. Un hermano que se consideraba muy maestro de la unicidad hace años, dijo, no, que Jesucristo, la carne de Jesucristo era santa. No era carne como la de los otros humanos, no, era otra carne especial. Porque dice el Señor que vino en semejanza de carne, no en carne, sino en semejanza de carne. Y yo dije, no, hermano, no, sí dice, no dice así. Entonces, ¿cómo dice? Dice, no vino en semejanza de carne de pecado, no en semejanza de carne. Es decir, que Cristo parecía como parecen todos los pecadores, pero no era pecador. Lo que se niega ahí no es su carne, sino su pecado. No tenía pecado. Pero él no era semejanza de carne, porque eso es lo que dicen los gnósticos, que Cristo no era real. El docetismo lo que decía era que Cristo era divino hasta los pelos. Entonces Cristo no era una realidad. Ni murió, ni lloró, ni comió, ni tuvo hambre, ni se cansó, nada, nada. Cristo era toda una imaginación. Así que ese hermano, yo no creo que lo hizo a propósito. Él no se dio cuenta que cayó en una doctrina gnóstica por querer hacer a Cristo tan divino, pensando él exaltarlo más. Oh, es que Cristo era divino hasta la carne. No. Él fue en semejanza de carne de pecado. Es decir, que no era carne pecaminosa, pero sí era carne. Igual que aquí. No había divorcio por cualquier causa, pero sí había divorcio. Y en el principio el divorcio no fue por cualquier causa, pero sí había divorcio. Y el que se casa con la divorciada por cualquier causa adultera, pero no el que se casa con la divorciada. La divorciada que lo fue por la causa correcta se puede casar otra vez. Entonces, esa primera parte debemos tenerla clara. Sigamos con lo que viene ahora. ¿Por qué se puede deshacer un matrimonio? ¿Cuál es la debilidad del matrimonio? ¿Cuándo se rompe de verdad? Y se divorcia a Dios. Diga, hermano. Claro. La fornicación. Bueno, para que se dé cuenta. La única verdadera era la fornicación o la infidelidad comprobada. Pero las apedreaban.
Entonces, una persona, en el caso de la mujer, que era señora cuando se casaba, a esa no la apedreaban. Porque es que nosotros no hemos querido hacer diferencia entre fornicación y adulterio. ¿Entiende? Nosotros en este día de hoy decimos, no, fornicación es fornicación, adulterio, la misma cosa, entonces no es lo mismo. Una persona casada no solo fornica, tiene un adulterio fornicario. Una persona soltera solo fornica, pero no es adúltera. Y a la que apedreaban era a la adúltera. Y la podían divorciar por fornicación. Entonces, el Señor dice en su palabra, y es otra cosa que voy a meter aquí. Si un hombre mira en su corazón a una mujer y la desea para estar con ella, ya adulteró. Eso no está hablando del soltero, porque los solteros no pueden adulterar. Eso está hablando de los casados. Pero los católicos inventaron que hay pecado de acción, pecado de pensamiento. Entonces nosotros decimos, no, es que ya pecó, hermano. Eso que parece santo, lo que es una sepultura de cristianos. Y no es bíblico. Dígame una cosa. Una tentación, ¿qué es? ¿Ganas de hacer algo bueno o ganas de hacer algo malo? Y el que fue tentado de hacer algo malo, ya pecó en su corazón, de pensamiento. Entonces, si usted predica eso, usted vivirá condenado toda la vida. Y condenando a todo el mundo. Pero la Biblia dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado del mal, sino que cada uno, de su propio apetito, es tentado y seducido. Y el pecado, una vez consumado, no pensado, da a luz la muerte. Pues no queremos ahora decir, no, hermano, usted puede ser un sucio pensador, no importa, no se trata de eso, pero las cosas hay que decirlas como son. El hombre que pecó es el que consumó el pecado. Es verdad que cuando uno tiene un pensamiento malo, la conciencia le dice, te estás pasando. Y se siente mal. Pero no puedes venir a dejar que el diablo, porque te sientas mal, te venga a decir que ya estás muerto. No estoy muerto. No estuvo bien que pensara así y me siento hasta mal, pero no estoy muerto. Y no podemos aceptar ese argumento porque eso sería un cementerio de cristianos. Y lo que estamos haciendo en las iglesias es eso. Un mal pensamiento. Vea, a un hombre le da vergüenza que los demás sepan que él fue capaz de querer hacer algo vergonzoso. Entonces él no lo quiere aceptar. No, él ni siquiera piensa cosas malas. Y si acaso lo acepta, dice, es que el diablo, el demonio me trajo un mal pensamiento. No fue el demonio, fue tu apetito. El demonio te puede hacer una mala oferta, pero el mal pensamiento es tuyo, no del diablo. No reprendas al diablo, repréndete a ti mismo. Y Álvaro, no debes hacer eso. Por eso yo digo que es que la mejor cura contra la fornicación es el atletismo. Arranca a correr. ¿Cierto? Huye de la fornicación. No dice reprende al diablo. Nosotros nos hemos inventado, como somos pentecostales, que todo está reprendo. Un hermano allá en Colombia, en Bucaramanga. Allá en Colombia que estoy en otra parte. Aquí en Bucaramanga, ¿verdad que estoy en Colombia? Ya me había olvidado. No, hermano. Estoy desubicado yo. Iba en un bus y pasó una chica con minifalda. Dice, ¡ay, poder, qué inmoralidad! 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 Casi que le da tortícolis. Mucha inmoralidad. Entonces él dice, el diablo.
Bueno, el diablo sí te puede ofrecer la chica con minifalda, pero el voltear la cabeza para allá es tu apetito, no el diablo. Hay que separar las cosas, porque si no terminaremos. Entonces, ¿por qué se puede deshacer el matrimonio? Porque yo creo que esas son las preguntas que nosotros tenemos que resolvernos. Hermano, pero ¿cómo se puede deshacer un matrimonio si es que están unidos? ¿En qué momento realmente se rompe un matrimonio? En realidad, ¿cuándo se rompe? ¿Ah? ¿En qué consiste la debilidad del matrimonio? Y la pregunta grave, ¿se divorcia Dios? Sigamos con la próxima. Entonces, hermano querido, las cosas se hacen de una manera, ¿cierto? Vea, eso se está haciendo. Las cosas se hacen como se deshacen. Se deshizo. Igual que se hizo, se deshizo. Entonces, eso es una ley, es un principio legal. Las cosas como se hacen, se deshacen. Entonces, nosotros tenemos un matrimonio que se hace de una manera, se deshace de la misma manera. Mano, entonces, aquí sí tenemos. La pareja llega a ser uno en el matrimonio mediante la unión sexual, según las palabras de Adán y de Jesucristo en San Mateo. Pero eso no es solo verdad en el matrimonio, sino también en la relación sexual de un hombre con una prostituta, lo que significa que lo que vuelve uno al hombre con la mujer no es la ceremonia religiosa o civil, sino la unión sexual. Cuando un hombre se une con una mujer extraña a su esposa, destruye el vínculo que lo unía a ella. Igual pasa cuando la mujer hace lo mismo. A nosotros hemos tomado un concepto matrimonial que le hemos dado casi un valor mágico. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y creemos que ya está unido, porque ya nosotros dijimos eso. Pero si esa mujer es virgen y él es virgen y salen de aquí de la iglesia, y en el camino dice, no, yo es que yo no te quiero, yo no me quiero casar contigo, y no se va para su casa, y ella va a la ley, a ella no la divorcian, a ella le anulan el matrimonio. Ella tendrá que demostrar que es virgen y que no consumó el matrimonio. Así que la ley no divorcia a una persona que no ha convivido sexualmente, sino que le anula el matrimonio. Porque lo que hace el matrimonio, lo que consuma el matrimonio es la posesión sexual. Y los dos serán una carne. Eso hace que sean uno. Pero si eso nada más se le hubiera dicho al matrimonio, diríamos, no, es que el matrimonio sí une a las personas y ya. Pero resulta que en 1 Corintios 6 dice que un hombre que se une a una ramera es uno con ella. ¿Y por qué? Porque dijo, serán una carne. Entonces, las mismas palabras que la Biblia dice que hacen uno a los que se casan, se las dice que hacen uno a los que pecan con otra mujer. Es decir, que tú te casas otra vez. Pero tú no puedes estar casado con dos. Entonces, lo que deshace el matrimonio es lo mismo que lo hace. Si tú lo haces uniéndote sexualmente, cuando te unes sexualmente con otro, desbarataste el primero. El divorcio, igual que el matrimonio que se hace legalmente o en la ceremonia, es la protocolización de la unión, no la unión. Por eso se dice, hay que protocolizar el matrimonio. Eso es la legalización de algo. El divorcio es la protocolización de la desunión. El divorcio no separa a nadie.
Lo que separó a las personas es que él se hizo uno con la otra. Y no puede ser uno con dos. O es uno con esa, o es uno con esa. Así que lo une es que se juntó con ella. Lo que lo desune es que se soltó de ella y se juntó con esta. Y cuando tú dices, no, es que ya él es uno con ella, voy allá al juez y protocolizo la unión de él y la desunión mía. Yo no soy uno con él porque él se unió con otro. Así que el matrimonio tiene esa debilidad que no depende de que yo quiera o que ella quiera o que Dios quiera. Depende de que yo me hice uno con otra siendo uno con esta. Y eso es lo que enseña la Biblia. Porque si solo se refiriera al matrimonio, ¿cómo voy yo a decirle lo mismo que le digo al matrimonio a la unión de una ramera? ¿Qué tal? Pero la Biblia lo hace. La Biblia cuando se casan dice, y dijo, serán una carne. Y después cuando está hablando del cristiano, dice, y no harás tu cuerpo miembro de una ramera, porque dice, serán una carne. Las mismas palabras que usa el ministro para declarar a la pareja, es la misma que usa la Biblia para declarar a la otra pareja infortunadamente. Entonces, las cosas como se hacen, se deshacen. Y la debilidad del matrimonio es esa. ¿No quieres divorciarte? No te unas con otra. Porque aunque no protocolices eso, ya estás divorciado. Lo que te unió es lo mismo que te desunió. En un momento tú protocolizas la unión y en el otro momento protocolizas la desunión. Así que no es Dios que te divorcia, ni es el diablo, ni es la ley, ni es la iglesia. Lo que te divorcia es que tú te uniste a otra mujer. Así tú no lo creas, igual estás divorciado. No puede ser uno con dos. Solo puede ser uno con una. Entonces, nos queda una pregunta. ¿Se divorcia Dios? Pasa a la próxima. ¿Ah? El matrimonio es un símbolo de la unión más perfecta de Cristo y la iglesia. Es decir, que la unión perfecta es la de Cristo y la iglesia. Y el matrimonio es símbolo de esa. Entonces nosotros estamos diciendo que la unión del hombre es irrompible y es solo simbólica. La de Dios es la real. Dice Pablo, pero yo digo esto en realidad con respecto de Cristo y la iglesia. De nosotros los que no creemos en el divorcio, no. Esa unión no se puede romper, pero esa es solamente una metáfora. La realidad, que es la unión de Cristo y la iglesia, pasa a la próxima. ¿Se puede romper o no? Jesús está temblando esas letras. Se divorcia Dios, ¿por qué causa? Si Dios o Cristo es el que está verdaderamente casado con la iglesia, con el creyente, si esa es la unión real, porque la otra es símbolo de esa, yo te pregunto, ¿el creyente y Dios están casados por siempre? No se pueden separar. ¿Ah? ¿Y por qué causa se separarían? Por la infidelidad. Lo mismo que rompe la unión de Dios y el hombre, es lo que rompe la unión del hombre con la mujer. Lo mismo, la infidelidad. Así que no hay manera de yo imaginarme que el matrimonio es irrompible, porque resulta que la unión perfecta o más perfecta entre el hombre y Dios se rompe por el pecado.
Si yo peco contra Dios, Dios me corta. Ya no soy no pertenezco a su novia. Ahora, como dice aquí, siempre existe la posibilidad del perdón. Eso es otra cosa que también creemos. Porque también Dios lo hace. Yo peco contra Dios y Dios me dice, no, mi hijo, así sí no. Pero le dice, Señor, perdóname, Señor. Dios, ¿cómo es posible? Tú eres tan bueno. Y Dios me perdona y me recibe. Esa posibilidad también existe en el matrimonio. No es que siguen casados, no, es que, no, regresa que tú eres mi esposa, no, ella ya no es tu esposa. Pero tú puedes perdonarla y casarte con ella otra vez sin ir a la iglesia, porque la iglesia no casa, en el sentido que estamos hablando. La iglesia sí casa en el sentido religioso y legal, pero en el sentido que estamos hablando es una acción de las dos personas. Tú puedes recibirla otra vez, claro que sí. Pero es potestativo del que perdona. Es potestativo del que perdona. Eso los otros veces le dicen, usted tiene que perdonarla. No. Vea lo que dice la Biblia. Estar en paz. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿En qué? En lo que depende de vosotros. El perdón no es obligante. En cuanto dependa de vosotros. Así que yo puedo estar en paz con una persona hasta donde yo pueda. Pero no me voy a sentir mal si yo le digo a usted, hermano, Dios lo bendiga, usted me da la media vuelta y dice, no, hermano, hasta que él no me salude yo no puedo orar. Yo sí puedo, el que no puedo orar es él. Yo sí puedo. ¿Por qué? Porque yo estoy en paz con él hasta donde está de mi parte. El matrimonio es lo mismo. Si hay oportunidad para el perdón, claro. Lo que yo creo es más recomendable perdonar que divorciarse. Pero no digo que es pecado, digo que es más recomendable. Y eso se lo he dicho yo a cantidad de matrimonios. Porque bueno, porque es que eso sí sabemos. Que hijos se quedan sin papá y sin mamá. Vas a empezar con otra y no sabes, no tienes forma de saber que te va a ir mejor con esa. Como dice por ahí el dicho, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Además, esta te conoce a ti también. Entonces, francamente, empecé una aventura, mejor voy a decir me arreglo con esta otra vez. Porque, sí, duele y todo, pero... Entonces, siempre hay posibilidad del perdón. En el caso nuestro más, porque tenemos una capacidad especial, porque somos cristianos, Dios nos ha dado una capacidad. Eso no es una obligación, pero sí es una posibilidad real. Yo puedo perdonar. Pero no necesariamente eso va a funcionar. El perdón tiene unos límites. Si a él le gusta levantarse tarde, tiene un hábito de levantarse a las 10 de la mañana. Entonces él trabaja conmigo y tiene, es que le gusta. Esa risa como que te conocen bien. Entonces yo lo contrato y la hora de entrada es a las 8 de la mañana. Entonces él llega a las 10:15. ¿Qué pasó? Vamos, se me pegó la sábana, no, perdón, hermano, qué vergüenza. Perdónenme, hermano. Denme una oportunidad. Yo lo perdono. Pero ese perdón mío no le cambia el hábito a él. Así que el perdón no libera a las personas. El perdón lo que hace es que le quita a él la sanción que yo le daría. Pero no lo cambia a él. Entonces él tiene una media batalla ganada. Y es que yo tengo que castigarlo y no lo voy a castigar, lo voy a perdonar, le dejo el trabajo.
Pero si él no trabaja en su hábito de levantarse tarde, él llegará mañana y yo cuántas veces lo voy a perdonar. Hermano, 70 veces 7 no es el hecho del número de veces, es que yo lo necesito a las 8 y él no llega. Entonces no importa que yo lo pudiera perdonar muchas veces, es que tenía que tenerlo a él y a otro que haga lo que él hace, porque a este lo tenía que perdonar todas las veces que yo llegue tarde. Entonces yo tengo mi esposa o tengo mi esposo y él no me cumple a mí mi deber conyugal porque anda con otra o con otro y yo la perdono, pero como él no llega, tengo que buscar otro empleado que haga su trabajo porque no, el perdón no lo cambió. Entonces el perdón no es suficiente. Dios nos perdona, pero fíjense que dice, sé fiel hasta la muerte. Desde ahora vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Así que Dios no perdone ya. Esos serán los creciendo en desgracia que dicen, güey. Pero eso no es así. El perdón es bueno, pero el perdón tiene un límite. El perdón es la actitud mía hacia la persona que me hace la falta, pero la falta de la persona se cometió porque tiene unos defectos de carácter y de personalidad y de hábitos, y yo solo puedo cambiar porque lo perdono. Lo que sí puede ser es que mi perdón lo incentive a él a buscar un cambio. Eso sí es diferente. Hombre, ese hombre me perdonó esta falta, yo voy a intentar portarme mejor para la próxima porque necesito el problema. Ese hombre se portó bien conmigo. Eso puede ser. Así que lo ayude a buscarle una solución, pero no se lo resuelve. Y el problema con las infidelidades en los hogares es esa, que los pastores se han inventado la teoría de que yo oro por ustedes, lloraron un rato, hablamos en lengüitas y tal, se fueron para la casa, gracias a Dios ya se arregló. No, no se arregló, no lo has arreglado. La infidelidad vino por algún problema. Busca dónde vino esa infidelidad, por qué, y resuelve, porque si no lo resuelves, aunque lloren ahora, al mes, a los 2 o a los 3, otra vez. Por eso es que los pastores nos quejamos de algunos creyentes. Bueno, es que ha pasado 10 veces al altar y oro, ya no sé qué hacer con él. Es que él lo que necesita no es que tú ores por él, él necesita que tú te sientes con él y averigües cuál es la debilidad que lo lleva a él a hacer eso. Cuando la encuentres, entonces sí, haz lo que acepte su debilidad, que busque el perdón y que se corrija, porque si no, él volverá a lo mismo. Por eso es que pastorear no se puede hacer en 2 veces a la semana, que tú sales todo el tiempo para todas partes y andas en campaña por todos lados y la viña que es tuya no cuidas. A ti te pagan es para pastorear la congregación donde tú estás. Y eso no es solamente predicar un sermón el domingo, eso es pastorear. Entonces uno a veces se queja de que los creyentes se divorcian, pero la culpa en parte la tenemos nosotros. De pronto algunos no se podrían salvar, pero muchos se podrían salvar si nosotros le sacáramos el tiempo. Pero como no le sacamos el tiempo, terminan divorciados. Pero eso sí, nosotros sí no creemos en el divorcio. Entonces es importante que nos demos cuenta que por la misma razón que el hombre se puede divorciar de Dios, por la misma se puede divorciar un hombre de su mujer o una mujer de su marido. Por el pecado, por la infidelidad, porque Dios quiere que seamos fieles. Que estamos transmitiendo en vivo por radio IPUC a nivel nacional. Aquí esto es un problema.